El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mi ley, lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de que los discípulos de Emaús regresan ahora al cenáculo donde están los apóstoles y les cuentan de lo que les pasó, el encuentro con Cristo resucitado, cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras están ahí reunidos, Jesús se presentó en medio de ellos y los saluda: la paz esté con ustedes. Ellos quedan desconcertados por eso y surgen todas las dudas en su interior. ¿Esto es posible? ¿Será posible esto? ¿Lo que estamos viendo será real? ¿Están viendo a alguien que murió? ¿Cómo creen que sería nuestra reacción a lo que nosotros también siempre hemos deseado, ver a nuestros seres queridos que han muerto? Cualquier día, como llega Jesús aquí donde están estos reunidos en el cenáculo, y que aquella persona se aparezca entre nosotros, que este familiar al que tanto queremos aparezca entre nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? El deseo es: quisiera verlo, aunque fuera tantito, que esté vivo. ¿Realmente sí estaríamos preparados para ver esto que deseamos? ¿No estaríamos preparados? Surgirían las dudas inmediatamente. ¿Estoy bien o estoy viendo visiones? Es que no es posible, nunca ha pasado esto, que uno que haya muerto haya venido otra vez. El deseo de muchos seres nuestros, ¿verdad? Más bien de nosotros, para muchos
seres nuestros que hemos amado siempre, que hemos querido. Los que no quisimos tanto, pues igual dicen, no, pues ya se murió, ya, que Dios lo ayude, Dios lo bendiga, Dios lo cuide, en fin, todo lo que podíamos decir. Pero si le queríamos tanto, surge el deseo de querer verlo a este ser querido. Pues si esto sucediera, pasaría todavía algo peor que lo que vivieron los apóstoles. Cuando Jesús se presentó en medio de ellos, dijeron, es un fantasma, ¿qué? Estaban atónicos, sí se llenaron de alegría por lo que estaban viendo en ese momento, pero también estaban las dudas, ¿será cierto? ¿Es cierto lo que estamos viendo? Tan es así que Jesús, que conoce bien los pensamientos del hombre, que sabe lo que pensamos y lo que decimos, les dijo, soy yo en persona, miren, y les mostró, les dijo, miren, aquí están los agujeros de los clavos en mis manos y en mis pies. Pues sí, lo estamos viendo, pero ¿sí será? Oh, sigue la duda. Y entonces Jesús les dice, todavía tienen algo de comer. Y le dieron un trozo de pescado asado que tenían, comió delante de ellos. Y llenos de alegría seguían ellos con esta perturbación. No alcanzaban a creer. Así como los discípulos de Emaús no alcanzaban a ver a Jesús, mientras caminaba con ellos por el camino, no lo reconocieron. Sí, ahí va un forastero, otro hombre que se une con ellos. Les habla muy bonito, igual que Jesús les explicó todas las escrituras. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Aquí Jesús también en el Evangelio comienza a hablarles de lo que tenía que suceder y les dijo, eso tenía que suceder en las Escrituras. No está dicho en las Escrituras. Eso tenía que pasar con el Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitaría, va a resucitar. Cuando Jesús ya está con ellos, nuevamente entonces les explica las Escrituras. En la Escritura encontraremos entonces, queridos hermanos, palabra de Dios que iluminará nuestra vida, que nos llevará al encuentro personal con Jesús en la Escritura. Jesús siempre nos habla de ver la Escritura, escuchar la palabra de Dios. Y después de escucharla, viene esa revelación. Pues dice Jesús aquí hoy en el Evangelio, más bien dice el Evangelio, que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran verle, entender la Escritura. Así a los discípulos de Emaús cuando estaban en casa de ellos. Jesús les abrió los ojos y por un instante pudieron verlo. Y ellos mismos dicen, con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras. Y aquí en el Evangelio que escuchamos hoy nuevamente, Jesús les abre el entendimiento y entonces comienza esta comprensión, este entendimiento. Y nuevamente Jesús les dice que eso tenía que suceder, que está escrito en Moisés y en los profetas que el Mesías tenía que padecer, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Y lo están viendo ahora. La resurrección, queridos hermanos, la resurrección de Jesús se manifestará como la novedad más grande en la historia del hombre. Algo nunca antes visto, algo único que nunca volverá a verse de esa manera, que los ojos humanos no alcanzan a entender. Por eso escuchamos ya en la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, las primeras experiencias de la acción de Jesús
en sus apóstoles. El primer milagro que realiza Pedro en Jerusalén, la curación de un paralítico. Cuando Pedro entraba al templo de Jerusalén, vio que ahí estaba un paralítico pidiendo limosna y les pidió limosna. Imagínense si Pedro hubiera traído ahí una moneda y se la da. No se cura aquel. Por eso Pedro le dijo también, pues no traigo dinero, no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Inmediatamente quedó curado. Entonces mucha gente se enteró de eso y fueron al templo también. Y el paralítico ahí estaba. Y Pedro comienza a anunciarles el evangelio a los judíos que iban ahí a ver. ¿Y ustedes creen que yo lo hice por mi fuerza? No, es en el nombre del Señor Jesús a quien ustedes crucificaron. Ahora va fuerte el anuncio. Y Pedro los justifica diciendo, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia, ¿sí? Y asusados por sus jefes. O sea, como diciendo, yo sé que ustedes no tienen mucha culpa, ¿no? Pero ese Jesús al que condenaron, aquel a quien Pilato ya había decidido soltar y que ustedes prefirieron a un asesino y pidieron la muerte del justo, pues Dios lo resucitó, ¿sí? Y Dios sigue obrando hoy por su Espíritu. Entonces no somos nosotros los que hacemos esto, es Jesús. En su nombre nosotros actuamos hoy. Y comienza toda una catequesis, una enseñanza desde la palabra de Dios también. Por eso, queridos hermanos, hemos de buscar nosotros la palabra de Dios siempre para escuchar a Jesús, para escuchar a Dios. Si no la escuchamos, pues nos vamos a dejar guiar por nuestros criterios personales, individuales, egoístas, pero no por Dios. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de mantenernos en la escucha permanente de su palabra, para no andar preguntándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Por qué a mí me pasa esto? Hay que escuchar a Jesús, porque si no vamos a seguir con una preguntadera a Jesús que, bueno, finalmente no tendremos respuesta a preguntas. Como nosotros decimos, a preguntas tontas, o ¿cómo va el dicho ese? Necias. ¿Cómo? A preguntas necias, oídos sordos. O sea, no escucharemos una respuesta de Dios como nosotros la quisiéramos. Por eso, pidámosle que nos ayude a mantenernos siempre en comunión, en diálogo con Jesús, en relación personal con Él, siempre mediante su palabra. Que así sea.